Ya les había adelantado el tema que abordaremos en nuestro bloque ESAN. Si está pensando en vender una propiedad, una vivienda, ¿cuándo es que se debe pagar el impuesto a la renta? ¿Qué es el impuesto a la renta respecto a ese bien? Empezamos nuestro bloque ESAN. Jorge Bravo, profesor de ESAN Business Law, me acompaña esta tarde para hablar del tema. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Pamela. Un gusto estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Empecemos hablando del sector inmobiliario, que primero fue pandemia y luego vino un gobierno que ahuyentó al capital nacional y frenó un poco la economía, el gobierno de Pedro Castillo, evidentemente. Entonces, eso debe haber afectado el sector inmobiliario, ¿no? La compra, venta de propiedades, todo eso se debe haber frenado. Sí, sin lugar a duda hubo un impacto en varios sectores, entre ellos el sector inmobiliario, ¿no? que se vio golpeado, primero por la pandemia y luego precisamente por el tema político que mencionas, ¿no? Ahora, lo curioso, lo peculiar, y esto es parte de la naturaleza también del movimiento económico, es que esa situación está revirtiéndose, ¿no? Estamos en un momento como que se ha recuperado y hay mucho dinamismo en el sector inmobiliario. Exacto, se está viendo bastante inversión en ese sector, hay mucha actividad, tanto constructiva como efectivamente también dinamismo, ¿no? en el mercado. La venta de una vivienda, de una propiedad. Primero explícanos o explícale a nuestro público el tema del impuesto a la renta. Toda venta de una propiedad tiene que pagar su impuesto a la renta. Si nos movemos en el escenario de las personas naturales, ¿Ya? No siempre eso es así. Okay. Ese es un tema que hay que tenerlo muy en claro. ¿Ya? Si una persona natural tiene un inmueble que es su casa habitación, y entiéndase por casa habitación no el lugar donde habita, vive o mora, sino que está en su propiedad por más de 2 años y es su única propiedad y vende esta propiedad, no tiene que pagar impuesto alguno. Ya. ¿No? Entonces, ese es un primer dato que hay que tener en cuenta. O sea, un ciudadano de a pie, yo, persona natural, tengo mi casa, es la casa donde yo vivo y decido venderla. Si yo demuestro que efectivamente es mi única propiedad, entonces no pago impuesto a la renta, ¿es así? Exactamente, Okay. así es. ¿Qué pasa si es que tengo más de una propiedad? Allí definitivamente se activa el impuesto a la renta, ¿no? Para las personas naturales el impuesto lo que busca gravar es excedentes de capital, ¿no? Riqueza, ganancia. Entonces aquel que tiene, aparte de la casa donde vive, algunas propiedades más, por ejemplo, que renta a través del Airbnb, ¿no? Entonces, esas propiedades, sí, en caso se vendan, sí generarán la obligación de pagar el impuesto a la renta, ¿no? ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta en ese caso? Porque no es un monto fijo. No es un monto fijo. La tasa sí es una sola, ¿no? Ya. Es 5%. Pero se calcula... ¿5% sobre el precio de venta? Es sobre la diferencia entre el precio de venta y el costo de adquisición. Sobre la ganancia. Ya. Claro. Ok, si yo compré un departamento a $80.000 y 10 años después ya está valorizado, que es lo que pasa, ¿no? A veces, ¿no? Se revalorizan. A veces pasa eso, es cierto. ¿no? O sea, si, Entonces, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, compraste 80.000 y el inmueble ahora está en 200.000, tienes una ganancia de capital de 120.000 si logras vender ese inmueble, ¿no? De acuerdo. Entonces el 5% iría sobre esa diferencia. Ajá. Pero también puede ocurrir que hayas comprado 80.000 y en realidad se depreció, ¿no? Ajá. Pasa también, ¿no? Que al costado de las viviendas puede pues, que resulte no florecer un ambiente fructífero, te colocan un estadio, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, qué pena, los vecinos del Monumental de Ate, hoy están ahí sí, eso se depreció. Pues efectivamente, ¿no? Ejemplos que pueden ocurrir, ¿no? Claro. Ok, entonces, y cuando es así, igual, o sea, pero ahí no hay ganancia, hay pérdida. Entonces, ¿cómo se calcula ahí el impuesto a la renta? No, simple y llanamente no tienes ningún impuesto que pagar, pero eso sí, tienes obviamente ante el notario público, que es de alguna manera el gendarme de que el impuesto se pague, que acreditar esta situación. Ya, aun cuando sea, entonces, en ese escenario, yo ya tengo mi casa, voy a vender este departamento que está al lado de Matute o del Estadio Monumental, para poner un ejemplo más gráfico.
pero se ha depreciado su valor. Ahí, así sea la segunda propiedad, la tercera, no pago impuesto a la renta porque se depreció. Porque se depreció, efectivamente. Ok. ¿Qué pasa con lo mismo aplica para locales comerciales, con las empresas? Lo mismo, aplica lo mismo. Claro, en el caso de locales comerciales, estos pueden ser también de propiedad de personas naturales, ¿no? Claro. O sea, puede ocurrir que hay muchas personas, compatriotas nuestros, que no tienen empresas, pero sí tienen, por ejemplo, pequeños locales. Y esos locales los alquilan. Sí. No actúan como empresario, tienen que pagar el impuesto a la renta por el alquiler, que también es 5%. Ajá. Si deciden vender esos inmuebles, allí sí tendrían que pagar impuestos, pero no como empresa, sino con el 5% del que ya hablamos. Ya, ok. El caso, ¿sabes qué? Cambia mucho si estas personas que venden estos inmuebles, que son comerciales, estas tienditas locales, adicionalmente brindan, por ejemplo, servicios de seguridad, administración. Ahí ya SUNAT inclusive tiene una opinión de que estos señores realmente serían empresarios, ¿no? Ah, ok, porque brindan servicios adicionales a solamente el alquiler de su local. En ese caso en particular el comportamiento ya no es el de una persona natural, sino el de un empresario. Ah, ok. Aquí es bien importante dar el mensaje de que hay que estar debidamente asesorado en estos temas, ¿no? Me refiero a las personas que están en esta situación. De acuerdo, porque, claro, pero si esos servicios se brindan informalmente, que en un país con 70% de la informalidad es altamente probable, ¿no? O sea, bueno. Me temo, igual que lo que tú señalas y creo que piensas, que hay mucha informalidad y esa informalidad debe efectivamente estar generando incumplimientos, creo involuntarios, ¿no? Pero incumplimientos al fin. Hay que creer así. ¿La inversión inmobiliaria sigue siendo una inversión segura? A pesar de que, claro, se puede depreciar, ¿no? mi propiedad, pero ¿sigue siendo una inversión segura la inversión inmobiliaria? Sí, mira, en mi experiencia, que ya es larga, yo he visto y tengo realmente convicción de que la inversión en este tipo de activos es no solo conservadora, ¿no? Sino en algunos casos genera ganancias, ¿no? Ya, ok. Sí. Ah, o sea, digamos, tengo un excedente, ya tengo mi casa pagada, quiero rentar, recibir una renta mensual, o sea, comprar. Es una muy buena opción. Es una buena opción. Claro. De acuerdo. Exacto. Y en la compra no hay impuesto a la renta. No, lo que se paga en la compra normalmente es el impuesto de alcabala, ¿no? Ya. Pero es un impuesto municipal mínimo, tiene una tasa de 3%, ¿no? Entonces es baja. Ok. Pero no el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta solo el vendedor. Finalmente, mencionaste el tema del alquiler. ¿El alquiler también paga impuesto? Sí, debería siempre pagar el 5%, ¿no? El 5%. Yo debería porque vivimos en un país todavía... ¿El 5% anualizado o de cada mes? De cada mes, el 5%. ¿Y se deposita dónde? Claro, lo que tienes que hacer es usar los formularios virtuales que SUNAT ha aprobado, que son el comprobante de pago, ¿no? Ya. Es que a eso tenemos realmente que comenzar, y hablo obviamente como si fuera una novedad, pero es algo ya de tiempo, a formalizar, a entender que cada vez que nosotros inclusive somos inquilinos, debemos exigir el comprobante de pago. Claro, porque ¿sabes qué? Ese comprobante de pago de alquiler, en caso de nosotros no seamos los propietarios, sino los inquilinos, nos sirve para deducir el impuesto a la renta por las rentas del trabajo. Ya. ¿No? Ok. Y en algunos casos hasta podemos tener una devolución de un porcentaje de ese impuesto. No sé si habrá un estimado de cuántas personas que rentan una propiedad pagan el 5%. Yo creo que SUNAT debe tener una estadística al menos. Ya. Sí. Claro. No la ha hecho pública, pero deben tenerla. Sospecho que ahí también debe haber mucha evasión. Ahí sí creo, quizás por desconocimiento, ¿no? Sí. En personas naturales hay bastante de eso. Muy bien, entonces sigue siendo una inversión segura y hay que pagar el 5% si es la segunda vivienda, ¿no es cierto? Exacto. A menos que se haya depreciado. Sí, efectivamente. Se haya depreciado su valor. Correcto. Clarísimo. Muchísimas gracias, profesor Bravo, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Gracias. Así fue nuestro bloque ESAN.